Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast llamado Embriología Curiosa, presentado por Vania Velasco y Pamela González. Somos estudiantes de primer semestre de la carrera de medicina y a continuación hablaremos del sistema respiratorio. Cabe destacar que toda la información consultada es del libro de Lachman. El desarrollo del sistema respiratorio comienza temprano en el feto. Este es un proceso complejo que involucra muchas estructuras, la mayoría de las cuales se originan en el endodermo. Al final del desarrollo se puede observar cómo el feto realiza los movimientos respiratorios. Sin embargo, antes del nacimiento, la madre proporciona todo el oxígeno al feto y también elimina todo el dióxido de carbono fetal a través de la placenta. Como ya lo mencionamos anteriormente, en el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema muy interesante, el cual es la embriología del sistema respiratorio, abarcando temas como la formación de las yemas pulmonares, laringe, tráquea, bronquios y pulmones, así como también maduración de los pulmones. Además, hablaremos de correlaciones clínicas relacionadas con los temas hablados. Hola Pamela, muchas gracias por esta bienvenida a nuestro público. Como bien mencionaste al inicio, hablaremos sobre el aparato respiratorio. ¿Qué nos puedes decir sobre la formación de las yemas pulmonares? Muy buena pregunta. Alrededor de la cuarta semana encontraremos una evaginación en la pared ventral del intestino anterior. A esta se le conoce como divertículo respiratorio o yema pulmonar. En el comienzo, la yema pulmonar tiene comunicación con el intestino anterior, pero a medida que ésta se expande en dirección caudal, se separa de este intestino a través de las crestas tráqueo-esofágicas. A su vez, estas crestas se fusionan y forman el tabique tráqueo-esofágico, provocando la división del intestino anterior en porción dorsal para el esófago y una porción ventral para la tráquea. El primordio respiratorio tiene comunicación con la laringe a través del orificio laringeo. Los pulmones, bronquios, tráquea y la laringe están cubiertos por epitelio de origen endodérmico, mientras que los componentes del tejido cartilaginoso, muscular y conectivo de la tráquea y los pulmones derivan del mesodermo visceral o esplegmático. Interesante, pero en la formación de las yemas pulmonares, ¿podemos llegar a encontrar alguna anomalía? Por supuesto, la separación anómala del esófago y de la tráquea por el tabique tráqueo-esofágico tiene como consecuencia la atresia esofágica, la cual se puede presentar con o sin fístulas tráqueo-esofágicas. Esta anomalía tiene una incidencia de cerca de 1 de cada 3.000 nacimientos. Muchas gracias por aclarar mi duda. Ahora, ¿qué nos puedes hablar sobre la laringe? Bueno, sobre la laringe, esta tiene un revestimiento interno de origen endodérmico, pero sus cartílagos y músculos derivan de la mesénquima del cuarto y del sexto arcos faringeos. La proliferación acelerada de su mesénquima tiene como consecuencia el cambio del aspecto del orificio laringeo, pasando de ser una hendidura sagital a una abertura en forma de T. A su vez, la mesénquima de los dos arcos se convierte en los cartílagos tiroides, cricoides y aritenoides, y el epitelio laringeo prolifera rápidamente, originando la oclusión temporal de su luz, pero posteriormente, por vacuolización y recanalización, dan origen a los ventrículos laringeos. Estos huecos se encuentran limitados por pliegues tisulares que se convierten en las cuerdas vocales falsas y verdaderas. Y dado que la laringe deriva de la mesénquima del cuarto y sexto arcos faringeos, mientras que todos los músculos de la laringe son inervados por ramas del nervio vago. Asombroso.
ya que la laringe contiene las cuerdas bucales y se usa para respirar, tragar y hablar. Pero esta no es la única estructura importante en este sistema. ¿Qué hay de la tráquea, bronquios y los pulmones? La yema pulmonar, al separarse del intestino anterior, formará la tráquea y las yemas bronquiales primarias. Comenzando la quinta semana, estas yemas se ensanchan y constituyen a los bronquios primarios derecho e izquierdo. A su vez, del derecho derivan 3 bronquios secundarios, mientras que del izquierdo 2. Y posteriormente, formando 3 lóbulos en el pulmón derecho y solo 2 en el izquierdo. Con el crecimiento en dirección caudal y lateral, los pulmones se expanden hacia la cavidad corporal. Los espacios estrechos disponibles para los pulmones se les conocen como canales pericardio-peritoneales, los cuales se ubican a cada lado del intestino anterior y gradualmente quedan ocupados por los pulmones en crecimiento. El mesodermo que cubre el exterior del pulmón se transforma en la pleura visceral. Por otro lado, la capa de mesodermo somático que cubre el interior de la pared corporal se convierte en la pleura parietal. El espacio remanente entre las antes ya mencionadas pleura parietal y visceral corresponden a la cavidad pleural. A medida que se desarrollan los bronquios secundarios se dividen una y otra vez, con un patrón dicotómico, para dar origen a 10 bronquios terciarios o también conocidos como segmentarios, en el pulmón derecho y en el pulmón izquierdo a 8. Con esto se crean los segmentos broncopulmonares del pulmón adulto. A finales del 6º mes se encuentran aproximadamente 17 generaciones de subdivisiones, pero estas no son suficientes para que el árbol bronquial adquiera su configuración definitiva. Para esto deben ocurrir 6 divisiones adicionales, las cuales suceden durante la vida postnatal. Este tema es sumamente interesante. Gracias por resolver todas nuestras dudas sobre la formación de las yemas pulmonares, la laringe y, por supuesto, también de la tráquea, bronquios y pulmones. Por nada, fue un placer. Espero que esta información les sea útil a todos nuestros oyentes. Bueno, Vania, sabemos que un tema esencial para conocer sobre el sistema respiratorio es la maduración de los pulmones. ¿Hay alguna manera de conocer este tema de forma organizada? Claro, primero es importante destacar que es hasta el 7º mes de la gestación cuando los bronquiolos experimentan división continua, pero para mejor comprensión lo podemos subdividir en 4 periodos. El primer periodo es conocido como periodo pseudoglandular. Este periodo va a abarcar de la semana número 5 hasta la semana número 16. Seguido está el periodo canalicular. Este va de la semana 16 a la 26. En tercer lugar, el periodo de sacos terminales, que va de la semana 26 hasta el nacimiento. Y el último, el periodo alveolar. Este va a abarcar de los 8 meses de gestación hasta la niñez. Más adelante platicaremos por qué es que este periodo abarca hasta la niñez. Y bien, ¿qué es lo que pasa en los primeros 3 periodos? Primero, en el periodo pseudoglandular, la ramificación continúa y se forman los bronquiolos terminales. En este periodo no van a existir bronquiolos respiratorios o alvéolos. Ya para la fase canalicular, cada bronquiolo terminal se va a dividir para ahora sí constituir bronquiolos respiratorios y cada uno de estos se va a dividir en 3 a 6 conductos alveolares. En el tercer periodo, las células cuboides que recubren los bronquiolos respiratorios se modifican para dar origen a células planas.
Estas son las células epiteliales alveolares, que también son conocidos como neumocitos. Son tipo 1 y están en relación íntima con los capilares hemáticos y linfáticos. Como se mencionaba al inicio, en el 7º mes ya es posible el intercambio de gases entre la sangre y el aire en los alvéolos primitivos. Antes del nacimiento, los pulmones están ocupados por un fluido con proteínas escasas, cierta cantidad de moco y surfactante. Este es sintetizado por las células epiteliales alveolares, también conocidos como neumocitos. Estos serán tipo 2. ¿Qué es el surfactante? El surfactante lo conocemos más que nada por ser un líquido con alto contenido en fosfolípidos. Este va a ser capaz de disminuir la tensión superficial en la interfase alveolo-capilar. Ahora, tengo entendido que el último periodo es cuando los alvéolos maduros tienen un contacto capilar bien desarrollado. ¿Qué nos puedes decir de eso? Por supuesto, como tú lo mencionaste, en el periodo alveolar, los alvéolos maduros tendrán un contacto capilar bien desarrollado. Además de que antes del nacimiento, los pulmones van a estar llenos de un líquido con alto contenido en cloruro, proteínas escasas y cierta cantidad de moco con surfactante, que es lo que mencionábamos anteriormente. Aunque es importante destacar que la cantidad de surfactante en el fluido se incrementa, en particular durante las últimas 2 semanas previas al nacimiento. Continuando con el mismo tema, ¿qué impacto tiene el surfactante sobre la calidad amniótica y de qué forma ayuda al corión? Bien, al tiempo que las concentraciones de surfactante aumentan, cierta cantidad de ese fosfolípido va a llegar al líquido amniótico. En el líquido amniótico va a actuar sobre los macrófagos de la cavidad amniótica. La evidencia sugiere que una vez activados estos macrófagos, migran por el corión hacia el útero. En el útero es el lugar donde van a comenzar a sintetizar proteínas del sistema inmunitario. Con lo aprendido nos queda claro que el surfactante es en particular importante para la supervivencia del neonato prematuro. ¿Existe alguna correlación clínica si este es insuficiente? Una pregunta muy interesante sobre el tema, y la respuesta es sí. Sí puede existir una correlación como consecuencia. Cuando el surfactante es insuficiente, la tensión superficial de la membrana alveolo-capilar se vuelve demasiado alta, lo que determina un riesgo muy intenso de que los alvéolos se colapsen durante la respiración. La consecuencia de lo anterior es el síndrome denominado síndrome de dificultad respiratoria, o en sus siglas SDR. ¿De qué trata este síndrome? Bueno, este va a tratar de que los alvéolos con colapso parcial contienen un líquido. Este líquido va a ser rico en proteínas con muchas membranas hialinas y cuerpos laminares. Por ello es que anteriormente el SDR también se le denominaba enfermedad por membrana hialina. Este síndrome es una causa frecuente en muertes de neonatos prematuros. ¿Hay alguna solución que pueda ayudar a disminuir la mortalidad vinculada con el síndrome de dificultad respiratoria? En este caso sí se puede usar un tratamiento en neonatos prematuros y en la madre. Con esto me refiero a usar un surfactante artificial. Este surfactante va a ser con trabajo de parto pretérmino, utilizando glucocorticoides para así poder estimular de manera artificial la síntesis del surfactante. Wow. Y ahora hablando de la respiración en sí, ¿cuándo inician los movimientos respiratorios fetales y para qué sirven? Los movimientos respiratorios fetales inician antes del nacimiento.
y estos van a generar la aspiración del líquido amniótico. Estos movimientos son muy importantes para estimular el desarrollo pulmonar y así poder acondicionar a los músculos respiratorios. Ya para concluir, ¿qué ocurre con los movimientos respiratorios tras el nacimiento? Bien, tras el nacimiento, estos movimientos van a conducir el aire hacia los pulmones, los pulmones se van a expandir y van a llenar la cavidad pleural. Si bien el tamaño de los alvéolos se incrementa en cierto grado y el crecimiento de los pulmones después del nacimiento va a depender ante todo del aumento del número de bronquiolos respiratorios y alvéolos. Muchísimas gracias por solucionar nuestras dudas sobre este tema tan importante, compañera Vania. Y hablando de dudas, a continuación escucharemos y resolveremos algunas dudas y preguntas de nuestro público. Biología curiosa. Mi nombre es Kelly Pacheco y mi pregunta es: ¿de qué depende la aparición y localización de la yema pulmonar? Excelente pregunta. La aparición y localización de la yema pulmonar depende del incremento del ácido retinoico, AR, que sintetiza al mesodermo adyacente. Hola, en Biología Curiosa. Mi nombre es Melanie y me gustaría que nos hablaran un poco sobre las anomalías Bacter. Claro, en este contexto, las fístulas traqueoesofágicas son un componente de la asociación Bactel. Son un conjunto de anomalías de causa desconocida, pero que coincide con más frecuencia que lo que pudiera esperarse por el mismo azar. Estas incluyen anomalías vertebrales, atresia anal, defectos cardíacos, fístula traqueoesofágica, atresia esofágica, anomalías renales y defectos en extremidades. Hola, Embriología Curiosa. Mi nombre es Kenia y quisiera que nos comentaras un poco más de las subdivisiones anteriormente mencionadas. Por supuesto, a medida que se generan todas estas subdivisiones nuevas y el árbol bronquial se desarrolla, los pulmones asumen una posición más caudal, de tal manera que al momento del nacimiento la bifurcación de la tráquea coincide con el nivel de la cuarta vértebra torácica. Hola, Embriología Curiosa. Mi nombre es Magali y mi pregunta es: ¿qué es el síndrome de dificultad respiratoria neonatal? Gracias por enviarnos tu pregunta. Este síndrome ocurre con bebés cuyos pulmones no se han desarrollado aún totalmente y se debe a la falta del surfactante. Hola, Embriología Curiosa. Mi nombre es Lucy y tengo una pregunta. ¿Qué pasa con el líquido pulmonar cuando la respiración inicia al momento del nacimiento? ¿Qué pasa en ese momento? Ok, la mayor parte del líquido pulmonar se va a absorber con rapidez por medio de los capilares sanguíneos y linfáticos y un volumen escaso quizás expulsado por la tráquea y los bronquios durante el parto. Ahora, una vez que el líquido se absorbe de los sacos alveolares, el surfactante se deposita y forma una capa delgada de fosfolípidos, que es lo que se mencionaba durante el podcast, que el surfactante está formado propiamente de fosfolípidos. Esta capa se va a formar sobre las membranas celulares alveolares. Y cuando el aire ingrese a los alvéolos en la primera respiración, la capa de surfactante va a evitar el desarrollo de una interfase aire-agua con una tensión superficial alta. Esperemos haya quedado con esto aclarada la duda. Y como un último dato, sin la capa de surfactante, los alvéolos colapsarían durante la expiración y esto generaría una correlación clínica conocida como atelectasia. Me alegra que el público se haya interesado en este tema. Sin duda, el sistema respiratorio es base para la formación de un neonato sano.
Como último dato, me gustaría agregar que se calcula que una sexta parte del número de alvéolos del adulto ya existe al nacer. El resto de los alvéolos se va a formar durante los primeros 10 años de la vida postnatal. ¿Mediante qué? Mediante la generación continua de alvéolos primarios nuevos. Como siempre, esperamos que toda esta información sea de gran utilidad para especialistas en el área de la salud, estudiantes o interesados en embriología. De parte del equipo de trabajo de Embriología Curiosa, les deseamos el mayor de los éxitos. Muchas gracias por escuchar el podcast completo. Hasta la próxima.